estábamos hablando del marco legal que se aprueba ahí en la Cámara de Diputados y Senadores, pero también cómo se defiende este marco legal, que es justamente en la Suprema Corte. Y bueno, pues lo que nos deja ver la evidencia y ya las pruebas, vamos a decirlo así, como lo menciona el presidente, pues son estos vínculos, grandes vínculos de estos actores políticos con los que pues validan o no las leyes, que son los ministros de la Corte. En las últimas horas se dio a conocer esto, que Jalisco va a pagar, miren esto, más de 3 millones de pesos a una organización del exministro José Ramón Cosío para una asesoría. Sí, una asesoría, 3 milloncitos de pesos del presupuesto de la gente de Jalisco para pagarle a este señor que está en el Consejo Consultivo de Mexicanos contra la Corrupción, que ha sido denunciado también de ser artífice de varios de los amparos que ha presentado esta organización en contra de las obras del presidente López Obrador y que ahora, como pues no le es suficiente con la pensión que recibe de la Suprema Corte, cobra también dinero del Estado de Jalisco para seguir haciendo negocios. Pero ¿qué es lo que va a hacer este señor? ¿En qué va a trabajar? Dice, va a recibir esta asesoría sobre el proyecto que va a realizar o que está impulsando el gobierno de Jalisco de refundación, así se llama, un proyecto de refundación, imagínense nada más. La posición del Estado de Jalisco en el ejercicio de su soberanía originaria frente a otras autoridades y el pacto fiscal. Yo creo que de las tres aquí la más importante obviamente es el pacto fiscal. Las demás pues son como para revestir o justificar una asesoría de 3 millones de pesos. Hay que recordar que Enrique Alfaro, pues esto es parte de la Alianza Federalista, vienen impulsando todo esto, esta inconformidad de que no reciben lo suficiente, de que ellos dan tanto a la federación y la federación les regresa muy poco. A esto ya se suma, por ejemplo, Samuel García, que ya dijo exactamente lo mismo, y buscan cambiar el pacto federal. Por cierto, la próxima semana se va a reunir el presidente López Obrador con Enrique Alfaro. Vamos a ver si le lleva parte del documento que le elaboró José Ramón Cosío y que le costó 3 millones de pesos. Bueno, eso no lo sabemos, pero vamos a ver qué más dice. Las autoridades jaliscienses contrataron al Instituto para el Fortalecimiento del Estado de Derecho, así se llama esta empresa, Instituto para el Fortalecimiento del Estado de Derecho, debido a que cuenta con el capital humano y la experiencia en las diferentes ramas del derecho que son necesarias para atender los requerimientos del proyecto. Dicen, el medio que dio a conocer esta información desde Jalisco reveló que el contrato se firmó desde el pasado 30 de marzo por el director general de abastecimientos de la Secretaría de Administración. Entonces en eso se termina gastando Enrique Alfaro el dinero del Estado de Jalisco, también como parte de su estrategia nacional para llegar a la candidatura presidencial en el 2024, pero sobre todo también como parte de la estrategia nacional de alimentar la estructura, de alimentar a las voces opositoras, de alimentar en este caso a los asesores, a los artífices de acciones y procesos legales en contra del presidente López Obrador, en contra de sus obras, en contra de la Cuarta Transformación. Y ni se diga, y yo creo que también está involucrado en varios de los amparos en contra de las leyes, que de las cuales estamos hablando justamente como la ley del sector eléctrico. Bueno, aquí está este señor, uno de los grandes artífices, cabezas maestras, que tiene la experiencia y también los contactos que obtuvo en el Poder Judicial de la Federación como ministro de la Corte y que actualmente trabaja ya en esta dirección. Antes lo hacía, antes ya sabemos, estaba inclinado también hacia estos intereses, pero bueno, ahora ya lo hace de manera más abierta y ahora pues financiado, lo peor de todo es financiado con el dinero público, recurso público. Si fuera el dinero de Alfaro va adelante, pero es el dinero de los mexicanos, en este caso los jaliscienses, que tienen que ahora que financiar a este señor para que nos haga la vida más complicada a todos los mexicanos. Bueno, además de esto, también lo que ha trascendido es una serie de investigaciones que se van contra otro ministro, que a este sí está en funciones, y que están relacionadas o eventualmente relacionadas también con una serie de denuncias, incluso una orden de aprehensión en contra de uno de sus principales funcionarios. Resulta que hay que retomar la información. Hace unas semanas se dio a conocer sobre una orden de aprehensión en contra de un señor que se llama Jesús Quicho Díaz, quien es un operador político y financiero del ministro Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, un ministro propuesto al final del sexenio de Calderón y donde se dice también fue en acuerdo con el gobierno y entonces presidente electo Enrique Peña Nieto,
y que finalmente pues a ellos le debe la presencia ahí. Y entonces se da a conocer esta información de este señor Jesús Quicho Díaz, quien recibe esta orden de aprehensión. Es además coordinador, era o es, no sé exactamente qué habrá sucedido ahí. Coordinador de asesores del ministro de la Corte, Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, o sea, brazo derecho del ministro en funciones. Se difundió que, entre otras cosas, él habría conseguido apoyo financiero al propio Miguel Ángel Mancera, que habría recibido de Grupo IGA, ¿no? Es un operador financiero este señor. También él estuvo, Quicho Díaz, en la unidad especializada de análisis financiero de la PGR, posición equivalente a la que tiene Santiago Nieto durante la gestión de Arely Gómez. Esta posición es la UIF, digamos, pero de la Fiscalía. Hay que recordar que también ellos tienen una oficina muy similar a la de Santiago Nieto, que depende de Hacienda, pero esta oficina depende pues directamente de la Fiscalía. Entonces, la PGR. Ahí es donde estaba metido este señor, Quicho Díaz. Y ahí, a partir de esta posición, se le acusa, además de filtrar información confidencial con fines políticos, así como de emprender investigaciones contra exgobernadores, de acuerdo también a las órdenes políticas, órdenes del gobierno de Peña, como en el caso de Duarte, los Duartes en Chihuahua y Veracruz, también Guillermo Padres y también los empresarios Salomón y Antonio Juan Marcos Villarreal, cercanos a Humberto Moreira. Entonces, él fue el artífice, ¿no?, de estas carpetas de investigación en la PGR, y bueno, actualmente es coordinador de asesores del ministro de la Corte y trae una orden de aprehensión. Bueno, ahí ya las cosas ya empiezan a sonar mal. Esto, por ejemplo, hay que sumarle al caso de Luis María Aguilar, acordarán ustedes, el expresidente de la Corte, que también tiene otro funcionario prácticamente igual, con las cuentas congeladas, porque se le descubrió un gran movimiento de dinero, ¿no? Y sobre todo porque, bueno, se entiende, o las investigaciones señalan, que pues están muy vinculados al propio ministro. O sea, ya van 2 ministros de la Suprema Corte, ¿no? Y bueno, en este sentido, también aparece publicada en la columna de Darío Celis el día de hoy, que las investigaciones en contra de Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, pues van incrementándose o van avanzando, que esto es interesante también. Dice, la Fiscalía General de la República, que comanda Hertz, libró el mes pasado orden de aprehensión contra Quicho Díaz, de este personaje del que estábamos hablando, quien fuera su operador político cuando presidía el SAT, porque Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena fue el director del SAT en el sexenio de Felipe Calderón, y antes de que terminara lo propone justamente para llegar a la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Entonces, el señor está metido, este señor que tiene esta orden de aprehensión, Quicho Díaz, está metido en el tema financiero al 100%. Es un operador financiero que tiene Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena. Ahora, la pregunta es, ¿para qué quieres un operador financiero en esa posición, siendo ministro de la Corte? Pues para mover el dinero, ¿para qué más? Dice, y ahora las autoridades dan seguimiento, dice la columna, a las actividades de su despacho de Polanco, donde litiga asuntos de índole privado. Sí, porque la pregunta es si realmente pueden hacer esto así, ¿no? Se convierten en jueces y parte, ¿no? Imagínense, ellos llevan los casos de sus clientes al Poder Judicial, donde ellos tienen contactos del interior, porque pues son la cabeza del Poder Judicial de la Federación. Y bueno, pues ya vimos como en el caso de Cosío, que ahora es más transparente, es más abierto, como no está ahí metido, pues que finalmente trabaja para estos grupos, ¿no? Lo hace ya de manera directa, ¿no? Ya ahorita él no tiene empacho en ocultarlo, él es exministro, pero ahí está metido, Mexicanos contra la Corrupción, presentando los amparos, está metido con Alfaro, pero esto no inició cuando él terminó. O sea, esto no arranca cuando dejan de ser ministros, esta relación ya la traen desde atrás, solo que ahora se hace pública, la conocemos, porque ya no tienen problema en presentarla. Pues sí, o ya no la cuidan tanto porque pues ya no están en el cargo. Pero ¿y los que están adentro qué? ¿No? Como en el caso de Luis María Aguilar, que sigue ahí siendo ministro, y este señor Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, los dos con empleados muy cercanos a ellos, ya bajo estas investigaciones y acciones también de las autoridades. Esto se da en el marco, ya hay que acordarnos y tenerlo también claro, de la consulta que va a presentar, o ya presentó Arturo Saldívar, esta consulta, esta decisión que se va a hacer al interior de la Corte para decidir si se ratifica o no a Arturo Saldívar, o no se ratifica, sino se amplía el periodo, más bien, hasta el 2024. Y sobre todo, como lo ha dicho el presidente,
y estos casos le dan la razón. La opinión de él es que Arturo Saldívar es el más indicado para cambiar lo que está ocurriendo, deshacerse de la corrupción en el Poder Judicial de la Federación, sobre todo en el Consejo de la Judicatura Federal, en donde también se ha denunciado, por ejemplo, en el caso de Luis María Aguilar, que vendía plazas y vendía los espacios, ¿no?, al mejor postor, entre otra serie de denuncias en el Consejo de la Judicatura Federal. Entonces, pues sí, esto lo que deja evidencia es que pues, son pocos, o uno, el que pudiera impulsar esta reforma ahí en el Consejo de la Judicatura, y esto es lo que también opina el presidente. Entonces, se va a dar esta consulta. Ahí van a participar los ministros. La idea es que esto salga lo más pronto posible, porque dicen que si se esperan hasta la controversia constitucional, que ya la metió la oposición, pues esto puede tardar varios meses, porque así tardan las controversias, varios meses. Pero se espera que con esto no tarde tanto, y de todos modos va a ser un buen tiempo, porque se espera ya sea en julio o en agosto, cuando se tenga el resultado final de esta consulta. Con lo cual ya se estaría, digamos, predictaminando ya esta decisión. Ya cuando llegue la controversia, pues ya los ministros ya tendrán ya su posición, ya habrán dicho si están a favor o no, y ya con eso ya se desahoga mucho más rápido. Entonces, eso todavía falta por resolverse, y obviamente cuando tienes ministros que están muy inclinados hacia estos intereses, lo que esperas es que sigan defendiendo la corrupción, así como los diputados, como lo mencionábamos, esperamos que sigan defendiendo los negocios de estos empresarios y países extranjeros aquí en nuestro país, y poniéndoles y tratándole de poner el pie a la 4T. Entonces, aquí es importante conocer también cómo está el escenario para que se informe cada vez más personas de lo que realmente se está discutiendo, sin importar la posición política, sin importar que estoy a favor o en contra de tal o cual ideología, incluso a favor o en contra del presidente, sino ya ahora sí en beneficio personal. ¿Quieres seguir pagando tanta luz, tanta tarifa de luz por subsidiar estas empresas, o quieres que se mejore esto? ¿O quieres que termine ya este negocio a costa de nosotros? ¿Quieres tener un sistema de justicia acorde a los nuevos tiempos en el marco de la Cuarta Transformación? ¿O quieres que se sigan protegiendo estos intereses? ¿Quieres que sigan ahí cuidando a estos grupos de poderosos desde la Suprema Corte, donde ellos imponen su voluntad sin importar la ley? ¿No? Eso es lo que realmente está a discusión. Ya insisto, sin importar las opiniones, comentarios, denuncias políticas, columnas y demás y todo esto, esto es lo que verdaderamente también está en juego, ¿no? Y eso es lo que se va a discutir y se va a votar ahora. Ya debido y con esta información, pues obviamente, pues es una mayor responsabilidad de las que van a ser sujetos tanto los legisladores como los ministros de la Corte, que van a enfrentar estos procesos, estas votaciones ya más adelante.